vamos a orar. Ya, vamos a orar. Gracias. Sí, ya está como anfitrión. La gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Un gusto, como siempre, estar con ustedes en este grupo en el cual nos reunimos para escuchar la palabra de Dios que nos trae el Evangelio, nos trae a Cristo mismo, pues Él es la palabra, y vivimos este momento tan especial en el cual el Espíritu Santo ilumina nuestros corazones con la luz de Cristo. Yo he escogido para nuestra meditación, y realmente es una meditación, no un estudio en sí, el Salmo 90 para nuestra meditación de esta mañana. Y voy a ver si puedo encontrar el Salmo 90. Tuve algunos problemas hace poco encontrando el Salmo 90. Voy a ver si lo puedo hacer otra vez sin tener aquí tantos percances como la vez pasada. Si me pueden tener un poco de paciencia, creo que llegaré allí. Bien, creo que es este de acá. No, ese no es. Necesitaría confirmación de alguno de ustedes si pueden ver allí el Salmo 90 en la pantalla. Está bien. Ah, muy bien, magnífico, gracias. Este salmo a veces se ha usado, como yo también tengo la intención de hacerlo esta mañana, como una reflexión de el año nuevo, y también mirar hacia el año atrás. Sí, año viejo, año nuevo. Como ustedes pueden ver, el Salmo 90 tiene aquí arriba un subtítulo que es el libro cuarto. Ese 4 está en números romanos. Y se refiere a que este salmo comienza el cuarto rollo o libro de los salmos. Como seguramente es del conocimiento de muchos de ustedes, cuando Esdras y Nehemías volvieron del cautiverio, ellos trajeron los rollos sagrados que milagrosamente habían sido protegidos a lo largo de los años del cautiverio y mucho antes, durante los ataques por fuerzas extranjeras a Judá e Israel, y luego en la travesía hacia Babilonia, hacia el cautiverio, los años en el cautiverio, el regreso, todo lo que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias, o si no en este medio virtual por el cual podemos ver las Escrituras, todos estos fueron rollos que fueron cuidadosamente guardados y protegidos por la mano de Dios para que hoy los tengamos entre nosotros. Pero regresando del cautiverio, según los eruditos bíblicos, Esdras, particularmente siendo escriba y teniendo los dones de escriba, una gran memoria, un gran entendimiento de las Escrituras, se dedicó a darle forma a todos los rollos que tenían
bajo su protección. Y nosotros nos podemos imaginar a este hombre de Dios, Esdras, en una mesa o dos o tres o cuatro, desplegando allí todos los rollos que tenían y muy cuidadosamente leyendo y organizando, de tal modo que se le atribuye a él la organización de los rollos y los libros, muy parecido a lo que nosotros tenemos hoy. Lo más exacto sería la Biblia hebrea, que usan todavía los judíos. Sería la forma más fidedigna como Esdras los recopiló. Pero en cuanto a los salmos, Esdras recopiló los rollos de oraciones, de cantos y alabanzas en 5 rollos. Y por lo tanto nosotros vemos aquí este título, libro cuarto, sería el rollo número 4 de los Salmos. Algunos eruditos también piensan que él organizó estos rollos en 5 debido a que quería que cada rollo correspondiera a uno de los libros de la ley. De tal modo que este cuarto libro o rollo de los Salmos correspondería al cuarto rollo de la ley, el cual sería, bueno, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y vamos a ver nosotros posiblemente por qué Esdras decidió usar el Salmo 90 para comenzar el rollo de los Salmos, que corresponde al cuarto libro de la ley, que sería pues el rollo de Números. Este siguiente título que nosotros vemos aquí, de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, fue colocado allí por los publicadores de esta Biblia, creo que es la 1960. Pero el siguiente subtítulo, donde dice oración de Moisés, varón de Dios, ese sí está en los rollos más antiguos. Y nos sorprende porque es una oración no de David, no de Asaf, ni de ninguno de los otros músicos que nosotros encontramos en los otros rollos de los Salmos, sino que esta oración es una oración de Moisés y añade varón de Dios. De tal modo que nosotros estamos remontándonos al pasado, a la historia de Moisés. Algunos eruditos también sugieren que esta oración fue escrita al final de sus días, poco antes de su muerte. Y al pensar en el nombre de Moisés, es casi imposible no pensar en el significado de su nombre y cómo le fue dado ese nombre. El nombre Moshe es una combinación de palabras, de una palabra hebrea y tal vez con una palabra egipcia, porque este nombre le fue dado a Moisés por la princesa, la hija de Faraón. Cuando venía esa canastita calafateada por Amrán y Jocabed, con el bebé, el infante aproximadamente de 3 meses, dentro de esta canastita bogando río abajo por el río Nilo.
Y detrás de la canastita, vigilando no de muy lejos, estaba Miriam, su hermanita mayor. Y la historia en la escritura nos cuenta que fue la hija de Faraón a darse un baño en el río Nilo. Y también los eruditos que han estudiado estas cosas de la egiptología y sus dioses sugieren que este era un baño ritual, porque los egipcios tenían algunos tipos de acueductos en sus moradas donde podían poner el agua para sus baños con respecto a la higiene y lavarse las manos y todo eso, de tal modo que el viaje de la princesa al río Jordán era un baño ritual en el cual ella bajaba a las aguas del río Nilo, que se consideraba uno de sus dioses, para pedirle una petición especial al dios Nilo. Y claro está, el trasfondo de todo esto era la ira de Faraón contra el pueblo de Dios, que se multiplicaba y se fortalecía a pesar de su esclavitud, y por lo tanto el Faraón había mandado matar a todo recién nacido, e inclusive las parteras que trabajaban en Israel se negaron a seguir el mandato de Faraón, y Faraón les llamó la atención y ellas dijeron: no, es que las hebreas no son como las egipcias, son mucho más fuertes, y antes que nosotros lleguemos allí, ellas ya han dado a luz. Entonces fue por esa razón de que a los 3 meses, ya no pudiendo esconder al niño más tiempo, Amrab y Jocabed tomaron esta decisión de ponerlo en una canastita, y mientras la princesa, la hija del faraón, de aquel que había dado la orden de matar a los niños, llegaba al río Nilo a pedirle una bendición. Y estando en ella, en ese ritual, pidiendo la bendición del río Nilo, viene bogando la canastita con este precioso niño. Y ella abre la canastita y dice: ah, este debe ser uno de los hijos de los hebreos. Y dice que el niño es precioso y le da el nombre de Moshe, porque de las aguas fue sacado. Y ese es el significado de Moisés, sacado de las aguas. Y nosotros hoy estamos leyendo este salmo escrito por este mismo niño que fue sacado de las aguas. Y aquí en este salmo él da testimonio de su vida muy personal, y es el testimonio de una persona que fue sacada de las aguas. Y para mí es algo que de cierta manera podemos relacionar nosotros a nuestra vida del pasado, no solo del 2022 que acaba de pasar, sino de todos los años en los cuales nosotros hemos vivido aquí sobre la faz de esta tierra en diferentes lugares, que de cuántas aguas nos ha sacado nuestro Dios en estos años, de cuántas veces hemos nosotros sido rescatados de las aguas. Y hoy estamos nosotros dando testimonio de cómo hemos sido rescatados, no solamente de las aguas, de tantos peligros, enfermedades, muertes muy cercanas, incidentes que nosotros ni conocemos, hemos tenido, en los cuales hemos estado muy cerca a la muerte. Aún más nosotros estamos aquí para dar testimonio de cómo nosotros hemos sido rescatados
de las aguas del pecado y de la condenación por medio de la fe en Jesucristo. Así que nosotros tenemos aquí una oración, una alabanza, seguramente se le puso música, pero es la oración de este hombre de Dios ya en sus años de otoño, cuando hace reflexión sobre su vida. Y realmente nosotros esperaríamos una oración mucho más elocuente, mucho más organizada, porque en sí el salmo es como si Moisés estuviera divagando en sus pensamientos de un pensamiento al otro. No hay mayor bosquejo, organización al salmo. Se parecen algunas de mis oraciones cuando tratando yo de enfocarme y concentrarme en mi oración, mis pensamientos van divagando y pidiéndole al Señor una cosa a la otra, o tal vez pensando en mi propia situación. Y es así como nosotros encontramos a Moisés en un momento muy personal en el cual él escribe esta oración diciendo: Señor. Nosotros vemos aquí varón de Dios. Este Dios es Elohim en el hebreo. No obstante, cuando él comienza su oración diciendo Señor, él usa el nombre sagrado de Dios, el Yahvé, el yo soy el que soy, Yahvé. Porque fue el nombre con el cual Dios se le reveló a Moisés cuando Moisés le dijo, muéstrame tu rostro. Y el Señor lo escondió en un peñasco y le mostró en parte su gloria, diciéndole su nombre Yahvé. Así que de una manera muy personal, muy íntima, aquí Moisés se dirige a Dios como Yahvé. El título seguramente fue puesto por Esdra cuando dice varón de Dios, varón de Elohim. Pero Moisés dice, Yahvé, tú nos has sido refugio de generación en generación. Esta palabra refugio es sencillamente habitación. No hemos de tomar la idea de que Yahvé era a quien Moisés se dirigía en momentos de peligros especiales, sino que Moisés dice que Yahvé ha sido la habitación del pueblo de Israel, como decir, tú nos has sido nuestro santuario. Y para Moisés, la habitación de Dios, la morada de Dios, tenía esa connotación del santuario. Y dice Moisés, de generación en generación. Y claro está, estas palabras de generación tenían mucho significado para Moisés, como también para nosotros. Moisés escribe en Génesis 5 de la edad de los patriarcas. Fíjense ustedes que es allí donde nosotros aprendemos que Adán murió a la edad de 930 años, Set a la edad de 912, Enos a los 905, Cainán 910 años, Malaleel murió joven a los 895,
Jared a los 962, Enoc 365 años, y después dice que un día desapareció porque Dios se lo llevó, habiendo caminado en comunión con Dios. Matusalén vivió 969 años, Lamec 777, de tal modo que cuando Moisés dice: tú has sido nuestra habitación de generación en generación, él está hablando de todos esos años, de todos esos hombres y mujeres que habían venido ya detrás de él. Había toda una antigüedad detrás de Moisés. De igual manera nosotros hoy venimos es de generación en generación, y allí solo basta ver nuestro propio mestizaje, de que la mayoría de nosotros reunidos aquí tenemos un mestizaje, somos una mezcla de indígena, de europeo. En mi caso, yo soy Camacho Cardoso. Camacho es español, pero árabe, porque los árabes, he tenido conocidos árabes que me han explicado el nombre, el significado de Camacho. Me dicen que Camacho en árabe es Hamash, Hamash. Y como los árabes estuvieron en la península ibérica por más de 500 años, pues nos dejaron muchos de sus apellidos. Y un Hamash es sencillamente un trozo de intestino, intestino de camello, que ha sido cocido y preparado para llevar agua en el desierto. Así que en mi caso yo tengo árabe, español, mi madre Cardoso es portugués, y mi padre también me decía que nuestro mestizaje tiene indígena del norte de Colombia. Y al norte de Colombia los indígenas eran indígenas motilones, que en años atrás fueron caníbales. De tal modo que cada uno de nosotros ha llegado en este momento de nuestra vida tras diferentes líneas de generaciones. Increíble. Y Dios ha sido el refugio de todas esas generaciones para que nosotros estemos aquí hoy, dando testimonio de cómo Él nos ha guiado en nuestras vidas. En el versículo 2, Él hace una referencia a lo que Él escribió en el libro de Génesis. Antes que nacieses los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Casi por allí hay como un eco de lo que Jesús nos dijo en la oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Allí en esa oración se escuchan algunos ecos de lo que Moisés dice aquí cuando él avala, confiesa su fe en la eternidad de Dios, Dios creador y Dios refugio de generación en generación. En el versículo 3 encontramos dos líneas que han sido traducidas de diferentes maneras. Ambas, creo yo, se relacionan debidamente. Hay como un juego de palabras. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres. Pero también puede ser
puede ser traducido, pulverizas al hombre hasta ser hecho polvo y dices, vuélvanse en polvo, hijos de los hombres. Esa es una traducción tal vez más literal, pero aquí los traductores decidieron usar una traducción que es más, tiene como un contenido más metafórico, porque esta palabra vuelves no solo significa destruyes, pulverizas, sino que también significa arrepentir. De hecho, vuelves y convertíos es la misma palabra en el hebreo que bien se puede traducir arrepentir. De tal modo que aquí el versículo 3 bien se puede traducir arrepientes al hombre hasta ser quebrantado, y luego la línea 2 repite el significado de la primera línea diciendo arrepentíos, hijos de los hombres. Y en este caso es algo muy consolador, sabiendo de que el arrepentimiento viene de Dios, tal como dice la Escritura, que el Señor Jesús fue dado para dar arrepentimiento a Israel. Y el arrepentimiento es realmente quebrantar nuestro corazón, hacerlo polvo, volver a hacernos nada, destruir nuestra justicia totalmente y arrepentirnos al hecho, a la verdad, volver a la verdad de que nuestra justicia está fuera de nosotros, que nosotros somos verdaderas criaturas de Dios cuando estamos en Jesús, que es la nueva creación hecha para nosotros. Y luego nosotros encontramos esta cita que también es citada por los apóstoles, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Moisés conocía del furor y de la ira de Dios. ¿Cuántas veces había él visto la mano de Dios en furor contra la desobediencia de Israel a la ley? Así mismo en el Sinaí, cuando él vio esa gloria, esa potestad de Dios manifestada allí en el monte. Luego él dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Fíjense que sería mucho más consolador para nosotros, según nuestra naturaleza pecaminosa, si aquí el texto dijera, pusiste nuestras buenas obras delante de ti, pusiste nuestra santificación delante de ti, pusiste nuestro crecimiento, nuestra regeneración delante de ti, pusiste nuestros alcances en abnegación y sacrificio propio a la luz de tu rostro. Pero Moisés, a pesar de que lo consideraban como hombre de Dios, él está muy al tanto de lo que él es ante Dios sin su misericordia.
pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, nuestros pecados, a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Fíjense ustedes, Moisés tiene que aceptar esa triste realidad, que después de haber contado los días de los patriarcas que vivieron centenares de años, él ahora vive en esta realidad de que en la mayoría llegamos a los 70, en los más robustos a los 80. Y pues yo estoy entre los 70 y los 80. Y ya pues uno se siente como achacado por los años que pasan uno tras otro y tras otro. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Fíjense ustedes, aquí Moisés está dando testimonio de su obra como líder de Israel. Y aún así, uno pensaría que él diría, había sido un gran privilegio ser líder de Israel. Ha sido una experiencia en la cual me he sentido muy realizado. Ha sido un gran éxito para mí. Pero él, mirando a su liderazgo, él dice que todos sus años han sido molestia y trabajo, aún en su fortaleza. Es una manera muy real, muy humana de verse uno ante Dios, y especialmente como ministro y ministro del Evangelio, en cuanto uno parece que se esfuerza mucho por predicar o se esfuerza al máximo a veces, a que a veces uno no tiene fuerzas, y al fin y al cabo lo que uno ve es la gente que se opone al Evangelio, que critica la predicación, o aquellos que han predicado el Evangelio y luego se han salido del Evangelio. De tal modo que aquí nos podemos solidarizar con Moisés. Y él dice, porque pronto pasan y volamos. Esta palabra volamos me causa cierta gracia porque en hebreo la palabra es puf, literalmente es puf, porque pronto pasan y puf, volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser tenido? Y luego Moisés pide esta bendición en oración. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si hay un refrán o una porción de este salmo que nosotros nos hemos aprendido o hemos escuchado antes, es este versículo 12 del Salmo 90. Y ni siquiera pensamos que fueron palabras de Moisés cuando él dijo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hay mucho que reflexionar aquí, cómo contamos nuestros días. Pero es muy interesante y muy curioso, porque aquí
el versículo 12 literalmente dice, enséñanos a numerar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y tal vez al leerlo de esta manera, nosotros podemos entender por qué Esdra colocó este salmo para abrir el rollo cuarto de los salmos, que corresponde al rollo cuarto de la ley, que es el rollo de los números. Enséñanos a numerar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Esta palabra aquí donde dice vuélvete es la misma palabra que se usa acá cuando él está comenzando el salmo y dice arrepientes al hombre y convertíos hijos de los hombres, que la misma palabra, y en el hebreo es la misma palabra. Y aquí Moisés tiene la osadía, así como David también la tiene después en sus oraciones, de decirle a Dios que se arrepienta. Arrepiéntete, oh Yahvé, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. ¿Cuántas veces nosotros también en el secreto de nuestro corazón no hemos pedido al Señor que se arrepienta de lo que nosotros pensamos es algún trato que nosotros no merecemos, alguna angustia, alguna aflicción que nosotros no merecemos? Le pedimos a Dios que se arrepienta. Pero Moisés no se queda aquí. Él ya sabe que hay misericordia, porque aquí en el versículo 14 él dice, de mañana sácianos de tu misericordia. Y claro, es propio que nosotros nos preguntemos, ¿dónde veía Moisés la misericordia de Dios día tras día en las mañanas? Pues no tenemos que ir muy lejos. En el santuario, cuando se hacía el sacrificio matutino, era un solo sacrificio, el matutino y el vespertino configuraban un solo sacrificio. Y aquí Moisés veía la misericordia de Dios en ese sacrificio que se traía en la mañana, en el cual se confesaban los pecados del pueblo, en una víctima inocente que era sacrificada para expiar los pecados del pueblo. Y allí Moisés veía y entendía la misericordia de Dios, y por lo tanto él dice, cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Pero ahora, si nosotros vemos la experiencia de Moisés a la luz de el Nuevo Testamento, nosotros aquí en el primer libro de Corintios, la primera carta escrita a los Corintios, nosotros podemos ver aquí cómo el apóstol llama a Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y luego él dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. De tal modo que nosotros podemos ahora volver acá al Salmo 90, y cuando Moisés ruega que traigamos al corazón sabiduría, nosotros ahora podemos repetir este salmo diciendo: trae a Cristo a mi corazón como mi justicia, mi sabiduría, mi santificación, mi redención. Tráelo a Él como tu misericordia, tu sacrificio, en el cual yo pueda cantar y alegrarme cada día de nuestros días. De tal modo que al contar los días del 22 que se fue y el 23 y quién sabe cuántos más tenemos por delante, al contar estos días, realmente no debemos pensar en que son nuestros días los que estamos contando, sino estamos contando los días de Jesús, los cuales Él vivió a nuestro favor como nuestro sustituto, nuestro representante, y así estamos trayendo a nuestro corazón sabiduría, y es sabiduría eterna, es sabiduría de salvación. Y así nos podemos contentar y alegrar en su misericordia mostrada desde el Calvario, donde Él fue sacrificado, haciéndose pecado por nosotros. Y así, entonces Él dice: aparezca en tus siervos tu obra, es decir, la obra de Cristo a nuestro favor, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Nuevamente refiriéndose a Jesús, quien viéndolo, interpretándolo desde el Nuevo Testamento, sea la luz de Cristo nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y a mí me parece muy peculiar, muy curioso, que Moisés, a pesar de todas las obras que él había hecho a favor de Dios y a favor de Israel, él no puede confirmar su propia obra. Él no está satisfecho con lo que ha hecho. De tal modo que él le pide que sea Dios quien confirme, que justifique la obra de Dios a favor de él, a favor de Israel, a favor de todo creyente. De tal modo que nosotros hoy también podemos pedir: Señor, confirma la obra nuestra, porque nosotros no podemos confirmarla. Nosotros miramos las obras que nosotros hemos hecho, y si lo vemos sinceramente, vemos fracaso tras fracaso, o incumplimiento o defecto uno tras otro, cosas que pudiéramos haber hecho diferente, y así entonces le pedimos que no sean nuestras obras las que sean confirmadas, sino que sean las obras de Cristo que sean confirmadas y sustituyan todas nuestras obras, para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros, ahora y para siempre. Amén.